director de migraciones de Sebastián Piñera. Una de las tantas cosas que se le dicen a Sebastián Piñera sobre la crisis migratoria es el famoso cucutazo. El llamado a que vengan todos, los vamos a recibir con puerta abierta. Después aparecían otros recortes donde, si no me equivoco, aparecía Pablo Longueira, no me acuerdo quién, Cecilia Pérez. Tenemos espacio todavía para recibir migrantes, bienvenidos todos. ¿Qué tanto hay de cierto de que la crisis migratoria fue empujada por Sebastián Piñera? ¿Tú sabes cuántos migrantes entraron ilegalmente a Chile entre el año 2018 y 2021, los 4 años del presidente Piñera? 88.000. La gran mayoría ciudadanos venezolanos. Ilegal. Ilegal. Paso fronterizo. Sí, post-Cúcuta. Post-Cúcuta. ¿Tú sabes cuántos venezolanos entraron a Chile diciendo que eran turistas y se quedaron el año 2017, cuando estaba Michelle Bachelet? 110.000. El año 2018, cuando existía el turismo laboral... El 2017 son venezolanos que entraron con visa, como turista. Como turista. Sí, vengo caminando. como turista, me voy a quedar 3 meses, 6 meses y me devuelvo. El turismo laboral. Turismo laboral. Entonces, el 2018 peleamos la ley, peleando contra el turismo laboral, fue muy difícil avanzar, nos criticaron muchas cosas. Entraron más ciudadanos venezolanos antes de Cúcuta que después. Antes de Cúcuta, solo entre el 2017 y el 2018, entraron a Chile y se quedaron casi 300.000 ciudadanos venezolanos. 300.000. Espérate, saltaste el 2017 110.000 sí. Con Bachelet. ¿Y después por qué llegaste a 300? Porque el 2018 fueron 180.000. 2018 180.000. Con el turismo laboral. Eso fue muy duro y esa fue la gran pelea que tuvimos. Cuando tratábamos de cambiar la ley, lo que existía era el turismo laboral. Se presentaban en frontera, decían que eran turistas, pero se quedaban. E hicimos 2 cosas para detenerlo. Uno, empezar a pedir visa de turista. No sé si se acuerdan, en abril del 2018 se pidió visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Lo que pasó, el flujo de ciudadanos haitianos, que era cerca de 13.000 al mes, a menos de 100. Hicimos lo mismo con ciudadanos venezolanos en junio del 2019. Cuando pusimos la visa en Haití, nos llevaron al Tribunal Constitucional, firmado por el patrocinio por el actual ministro de Justicia. Y cuando pusimos la visa a ciudadanos venezolanos, porque en diciembre del 2018, solo en ese mes, entraron como turismo laboral 35.000 ciudadanos haitianos, antes de Cúcuta, 35.000. Ellos no estaban de acuerdo y fueron al Tribunal Constitucional para que el Estado no tuviera la facultad de poner visa. Entonces era un tema brutal el descontrol que había. El gran cambio migratorio ocurrió. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Ocurrió entre el 2015 y principio del 2019. En ese periodo entraron a Chile y se quedaron 900.000 migrantes. Y ese fue el cambio democrático que generó la gran tensión. ¿Y qué pasó después? ¿Y cuál ha sido el problema? Entre el 2022 a la fecha, o sea, los 3 años de Boric, un poquito más que llevamos 132.000 ingresos clandestinos. O sea, más que los 4 años de Piñera. No puede hablar de las causas y otro. Y la irregularidad pasó de 110.000 irregulares a fines del año 2021 a 337.000 irregulares a fines del año 2023. ¿Por dónde se están metiendo? El 90%, más o menos el 90%, entra por Bolivia. El 90% entra por Bolivia. Sí. Así que entonces, cada vez que entran caminando. Entran caminando, yo diría, alrededor de Colchane y en una franja de unos 10 kilómetros. Pero todo esto es caminando. La gran mayoría caminando. Llegan en buses, los dejan en la frontera, cruzan caminando, toman otros buses y vuelven. Y ahí a nadie se le ocurrió poner, no sé, carpas militares que estén instalados en ese lugar, si sabemos que entran 330.000 por ese lugar. Los militares que están en frontera, cuando se creó la Ley de Infraestructura Crítica, en el reglamento que escribió Carolina Toa, se prohibió que los militares pudieran devolver a los extranjeros que entraban ilegalmente. Lo único que pueden hacer es llevarlos hacia la Policía de Investigaciones para que los registre. Y adicionalmente, el 28 de abril del 2022, fue este Ministerio del Interior, este Servicio Nacional de Migraciones, el que prohibió devolver extranjeros no bolivianos a Bolivia. El 90% de los ingresos clandestinos eran extranjeros no bolivianos que entraban por Bolivia. Entonces, fue el mismo gobierno el que se puso esta camisa de fuerza, sí, el que prohibió un poco estas devoluciones, por eso se triplicó la migración irregular. Y ahora, y esto hay
una primicia para Sin Filtro. ¿Te acuerdas que avisaron que lograron un gran control, que ahora se puede reconducir y todo? Nosotros fuimos a Colchane, con Evelyn Matei y con otros. ¿Saben el tratado que es un poco secreto, cuántos te aceptan en Bolivia que te devuelvan? ¿Cuánto? 10 al día. 10 al día. Y nos dicen, Solo 10 al día. y nos dicen que entran más o menos, PDI tiene un dato un poco menor, nos dicen que entran 300 al día. Entonces, mensualizado, este gobierno expulsa más o menos 85, 89 extranjeros No, pues al mes. te entran 9.000 al mes, po. Y podéis sacar 300 al mes. 300 reconducción más unos 100 en expulsiones. Esos números no te dan. Es imposible contener ¿Hay la migración. ¿Hay un negocio con los migrantes o no? Yo creo que hay una mezcla de ideología, hay una mezcla de displicencia muy relevante y finalmente hay poca voluntad de hacerse cargo del tema. Muy poca voluntad. Ha sido tremendamente difícil. Fue muy difícil antes. De hecho, a mí en julio del 2021, y revisen, a mí me pidieron la renuncia por sacar un vuelo con expulsados donde en ese avión habían traficantes de niños y narco. Y el Senado... ¿Los que eran overales blancos? También. Y el Senado en ese minuto sacó un proyecto donde pedía prohibir los vuelos de expulsión. Entonces, ese era el escenario hace 4 o 5 años atrás. A mí el Partido Comunista y el Frente Amplio, el partido del presidente Boric, Convergencia Social, me pidió la renuncia por expulsar traficantes de niños y narco. Era un tema increíble. O sea, en verdad era muy difícil entender la situación que habían. Se logró con mucha presión ciudadana. Hoy en día ha cambiado la mirada, pero vamos a ver de cuánto realismo hay. ¿Y a qué me refiero cuánto realismo? El primer director regional de la región metropolitana, o sea, a cargo de más de 1 millón de migrantes de esta administración, era el abogado que puso un recurso de amparo para evitar expulsar a una narco que traficó 1.600 kilos de droga. O sea, él consideraba que traficar 1.600 kilos de droga no era causa suficiente para expulsar del país. El encargado de relaciones exteriores del presidente Boric, Carlos Figueroa, el que ha hecho todas estas cosas con los países, que ha generado mucha atención, era encargado de la Fundación Jesuita y él tiene una exposición en el Senado, también está disponible, donde él decía que ingresar clandestinamente no era causa suficiente para expulsar. Entonces, todo lo que se había aprobado en la ley, donde decía que si alguien entra ilegal hay que expulsarlo, él decía que no debía ser así. Y esa es la principal oreja, bueno, es el orejero principal de Boric en materia internacional. No hay voluntad. ¿Qué te parece que las campañas ahora de las primarias del oficialismo estén hablando de que hay que expulsar a los migrantes, que hay que poner mano dura, que hay que cerrar la frontera, hay que poner un barco, sacarlos todos en barco? Yo creo, la del barco me gustó, fue Faraya, así que viene harto para acá, pero no es mala la idea. El problema es que es muy lento. Y además, tú tienes que tener mucho personal de la policía porque pueden haber motines. Claro. Entonces, controlar eso es difícil. Pero me gusta la actitud. O sea, realmente es de lo más propositivo que he visto en mucho tiempo del oficialismo. Y acá, en general, hay 2 preguntas que a ellos les complican mucho. 1, ¿debe todo extranjero que quiera venir entrar a Chile? Porque ellos te plantean que sí. Te dicen que en la práctica que la migración no se puede controlar, que la migración es o regular o irregular, pero van a venir igual. Sí. Cosa que no es cierto. Porque se demuestra principalmente con la comunidad haitiana. El año 2017, 130.000 ciudadanos haitianos entraron a Chile. 130.000 como turistas. Se puso la visa y pasaron de algunos 13.000, 16.000 al mes a 100. Y no entran 130.000 ciudadanos haitianos ilegalmente al país. Quien diga eso, al menos no hay ningún reporte ni de PDI, ni de Ejército, ni de nadie que lo diga. Entonces, tú sí puedes tomar medidas para controlar la migración. Ahora bien, otra cosa tiene que ver, y esa es la pregunta, si tienen todos que entrar o no. Si la pregunta es, no todos tienen que entrar, es, ok, ¿a quién dejas entrar? ¿O quién toma la decisión? Que es una respuesta difícil. Y la segunda pregunta, que lo enreda muchísimo, es, ¿debe haber una sanción a quien ingresó ilegalmente al país? Sí. Pero ellos creen que no. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso yo soy tan en contra de las regularizaciones. Pero uno, por ejemplo, ve el discurso que dio Carolina Toá en diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados, que ella dijo que le iba a dar una visa a todo extranjero que hubiera ingresado ilegal al país, que hubiera trabajado sin autorización, pero que en la práctica había generado un arraigo laboral. Y que arraigo laboral. Y bajo esa condición, realmente, y lo dice la misma política migratoria, establece que quien generó un arraigo laboral, o sea, que trabajó sin autorización al país,
les van a dar una visa. Y están esperando el momento. Y fue la declaración que hizo Cordero en el organismo internacional y otra condición. Entonces, yo invito a cualquier persona que legítimamente quiera votar por un candidato al oficialismo y que está molesto con el tema migratorio, que le pregunte qué va a hacer con los 337.000 extranjeros que están irregulares en el país. Porque la propuesta del oficialismo es que ya están adentro, entonces hay que darles visa igual. Hay que regularizarlo. Y yo no estoy de acuerdo. Pues te dicen, es imposible expulsar a todos. Y es verdad, es imposible expulsar a todos. Ya, Pero hay una tercera opción. a ver, ¿cuál es la tercera opción? Bajar los incentivos. Eso, O sea, porque para que no entren más, tú mejoras el control de fronteras y disminuyes los incentivos. Pero los que ya están acá... esa es la pregunta. ¿Qué Esa es la hacemos pregunta. con los que están acá? Es una muy buena pregunta. Porque, a ver, Álvaro, todos prometen expulsiones masivas, que se acabó, que los vamos a sacar en aviones, esto. Tú que estás trabajando, o que tienes cercanía con el comando de Evelyn Matei, ¿cuál es la propuesta de la candidata Matei en tema migración? Para hacerse cargo de estos extranjeros que están irregulares, y en general se está en contra de regularizar a los migrantes que están irregulares en el país, lo que hay que hacer es generar los incentivos o los caminos para que salgan de la misma forma en que entraron. O sea, autorizar salidas de extranjeros que ingresaron ilegalmente, porque la gran mayoría de los extranjeros que están irregularmente en el país, por ejemplo, tenía una visa vigente en Colombia. Y se vienen a Chile por 3 razones. 1, es muy fácil trabajar sin autorización. Claro. Hay cientos de miles de extranjeros trabajando en aplicaciones de reparto, en aplicaciones de servicio, prácticamente no hay Pero sí, fiscalización. Álvaro, hoy día venía camino al estudio a hacer la entrevista, me paro, me estaciono, para que se va a bajar una persona del auto y de repente se me cruzan 2 motoqueros, 2 de estos repartidores de motos, me tapan a chuchada, porque me dicen, tiene que poner el intermitente. Si está el semáforo luz roja, me estaciono, se baja una persona en 3 segundos y me tapan a bocinazos 2 caraqueños, no sé de dónde eran. Hay 120, o sea, nosotros hicimos una encuesta hace 2 años con el Banco Mundial, 125.000 extranjeros trabajando en aplicaciones de reparto, y yo les invito... ¿Y qué se hace con eso? No, y yo les invito, métanse ahora a Facebook, a Marketplace, vean cómo se venden las cuentas entre ellos. O sea, una cuenta a veces tiene 5 usuarios. Entonces, hay muy poco control. La ley de Uber y otro, aún no está el reglamento, aún no se aplica. ¿En qué está esa? Y hay un descontrol brutal. El fiscal de Tarapacá dijo que el Tren de Aragua compraba motos en Iquique, se las arrendaba a quien ingresaba ilegalmente y a cambio, más allá de la plata, le hacían los mapeos territoriales. Les decían dónde están las calles, cuáles son las casas. O sea, los mapas los hace el Tren de Aragua a través de los distintos repartidores que están trabajando en Chile sin autorización. Trabajan sin autorización porque en general pueden generar entre 800 a $1.000 al mes. Mandan en promedio entre 200 a $300 a Venezuela. Y $300 en Venezuela es 33 veces el sueldo mínimo. El sueldo mínimo. Es mucha plata. Pero entonces ahí tiene que ver y hacerse cargo y incentivar que salgan. Tiene que, 1, no permitir bajo ninguna condición el trabajo sin autorización de extranjeros en Chile. Molesta a quien le moleste, industria que caiga en industria. Trabajo ilegal. Y esa es la gran pelea. O sea, yo veo a Carolina Toá y a gran parte del Partido Socialista de la izquierda defendiendo el trabajo sin autorización. Y los derechos laborales y la base del Partido Socialista que iba con todo eso, no le importa. Yo lo encuentro increíble. O sea, ese es el principal Claro, pero la tema. izquierda dice que los que incentivan a esto son los empresarios. Pero Para pagar menos. Vean quién impulsó la ley de que se tipificara como delito o aumentar las sanciones al empleador que contrata a un extranjero sin autorización, y vean quién dio los discursos en contra. Era toda la izquierda que estuvo en contra. Fue increíble. Yo nunca he visto una situación así. Salió en ese entonces el diputado Longton a alegar contra este tema y le pegaron por todos lados. ¿Qué extranjeros deben votar en Chile? Esa es una buena pregunta.